Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. Salmo 42. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Seguimos con Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Estábamos con la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Y después de situar la perícopa en el conjunto del Evangelio, habíamos empezado con los elementos del texto y habíamos visto a Jericó, la ciudad de Jericó, habíamos visto los bandidos y habíamos visto el sacerdote. Vamos con un cuarto elemento, el levita. La figura del levita equivale más o menos a la de un sacristán o una persona que ayuda al pastor o al presbítero en la preparación del culto. Eran aquellas personas que ayudaban en los oficios religiosos del templo de Jerusalén. Sus funciones más características consistían en la organización de los cantos durante las celebraciones, la música, la limpieza, el cuidado del templo, el mantenimiento del orden y la asistencia a los sacerdotes en la celebración de los oficios. El libro de las Crónicas es el que mejor nos describe la distribución y oficio de los levitas en Primera Crónicas, capítulo 23. Bien, al igual que los sacerdotes, los levitas no lo eran por vocación, sino por nacimiento. Los hombres que nacían en ciertas familias de Palestina eran levitas. En tiempos de Jesús se consideraban levitas todos aquellos descendientes de la tribu de Leví, pero que no procedían de la familia de Aarón ni de Sadoc, familias que daban origen a la clase sacerdotal. Vivían en su pueblo ejerciendo una profesión y ayudaban en los oficios del templo durante 15 días al año y en las fiestas más señaladas. Para participar en el culto del templo, al igual que los sacerdotes, era necesario hallarse en estado de pureza externa y, por tanto, para ejercer con dignidad el oficio de levita, no podían haber tocado sangre ni ninguna otra cosa que fuera sucia o pareciese contaminada. Cuando el texto de Lucas nos describe la actitud del levita respecto al hombre malherido, utiliza las mismas palabras que para describir la actitud del sacerdote. El levita ha visto la situación del hombre asaltado. Se ha acercado a verlo por delante y por los lados. Ha captado perfectamente la situación de aquel hombre, pero opta por seguir su camino. ¿Qué ha sucedido, hermanas y hermanos, en el corazón del sacerdote del levita para que abandonen a aquel hombre junto al camino? La causa no es personal, sino que es estructural, podríamos decir. Podemos suponer que tanto el sacerdote como el levita eran excelentes personas, no vamos a ponerlo en duda, pero vivían aferradas al cumplimiento externo de la ley. La sociedad en la que vivían y la forma de vida religiosa que practicaban les había inculcado que era más importante no tocar sangre que practicar la misericordia con el desvalido. La inteligencia y la razón humana buscan a Dios e intentan discernir el sentido de la vida. La razón busca, pero quien encuentra es el corazón. Ciertamente, por su función sacerdotal, aquellas dos personas conocerían por la razón y la inteligencia muy bien al Dios del Antiguo Testamento,
pero no lo habían encontrado en el corazón. Solamente aquel que ha encontrado con el corazón a Jesús, es decir, que ha tenido un encuentro personal con Él, es capaz de convertirse en corazón para sus hermanos, capaz de hacer de su vida una imagen de la misericordia y la ternura de Dios. Pero vamos con el quinto elemento, el samaritano. Como bien sabemos, los samaritanos eran los habitantes de la provincia de Samaria, situada en el centro de Palestina, entre Galilea y Judea. Eran considerados por los judíos como gente baja y poco religiosa. Su religión no era exactamente el judaísmo, sino una mezcla de algunas religiones orientales con el propio judaísmo. Bien, por esa razón, conocían poco el Antiguo Testamento y podríamos decir que religiosamente eran muy poco practicantes. La diferencia en el origen racial y en la comprensión religiosa de la vida provoca frecuentes tensiones y conflictos con los habitantes de Judea. Muchos de ellos se dedicaban al comercio y al transporte de mercancías con otros países, con lo cual tenían contacto con otras culturas extrañas al judaísmo, lo que hacía aumentar el desprecio que los habitantes de Jerusalén sentían por ellos. El samaritano también ve al hombre que había sido asaltado, pero su actitud es radicalmente distinta a la mostrada por el sacerdote y el levita. Al ver al hombre herido, siente misericordia. El texto bíblico nos dice que se le conmovieron las entrañas ante la presencia de aquel hombre herido. El hecho de conmoverse las entrañas no es en modo alguno una expresión banal. En el lenguaje bíblico, conmoverse las entrañas indica lo que sucede a una madre cuando va a dar a luz a un hijo. Esta acción indica, de manera externa, todo el amor y entrega que una madre pone en favor de su hijo. El Antiguo Testamento, cuando nos habla de la forma en que Dios ama a los hombres, usa la misma expresión, y a Dios también se le conmueven las entrañas ante el padecimiento de sus hijos, que son todos los habitantes de nuestra tierra. La actitud del samaritano ante el dolor del hombre herido es el mismo sentimiento de Dios frente al sufrimiento de sus criaturas. El samaritano no se limita a tener un simple sentimiento de lástima ante el dolor ajeno, como observamos en los dos personajes anteriores. Él añade una acción en favor de aquel hombre que sufre, y esta acción llenará la pobreza del corazón de su hermano y será pura misericordia. Fijémonos bien en que el samaritano no entrega al hombre herido cosas maravillosas o extraordinarias, le ayuda simplemente con aquellas cosas de las que dispone, le da algo de lo que él tiene, no de lo que quisiera tener. Este detalle es muy importante, hermanas y hermanos. Muchas veces deseamos practicar la misericordia en favor de nuestro prójimo, pero no nos conformamos con los medios que tenemos. En lugar de ayudarlo con los medios que disponemos, intentamos ayudarlo con los medios que quisiéramos tener, y eso casi siempre paraliza nuestro camino hacia la solidaridad. El samaritano le ayuda con su propia persona, se acerca a su lado, le aplica una medicina muy sencilla, aceite y vino, le presta su propio medio de locomoción, entrega en la posada un dinero que equivale aproximadamente al jornal de 2 días de trabajo. No lo deja desprotegido, lo cuida y asegura al posadero que a la vuelta le pagará las posibles deudas. El samaritano no se propone utilizar medios extraordinarios en favor del hombre asaltado, ni pretende resolverle el sentido de su vida, simplemente le da algo de lo que él tiene para aliviar su sufrimiento. El otro día hablaba con mi buen hermano Jesús de Valladolid,
sobre también la figura del posadero. Muchas veces nos olvidamos de este personaje que bueno, también tiene su generosidad de corazón, porque, ¿vale? El samaritano lo lleva hasta la posada. El samaritano digamos que le paga lo necesario para cuidarle, pero le deja ahí el mochuelo y él se va y le dice al posadero: cuídalo y cuando yo vuelva te pagaré si te debo algo. O sea, o eran muy conocidos, o el posadero también tiene un corazón misericordioso que es capaz de decir: bueno, pues aquí se queda en mi casa, yo cuido a esta persona que no sé quién es, y ya vendrá este otro señor a pagarme lo que haga falta, si es que hace falta. O sea que también la figura del posadero quizá le podríamos dedicar algún día un pequeño repaso, porque es un ejemplo también de confianza y de misericordia. A la que vuelvo al tema, que si no me divago, que es que Jesús me entretiene. Bien, lo más importante, hermanas y hermanos, en el samaritano, pues, es la misericordia que siente por aquel hombre herido. Se le conmueven las entrañas. Quedémonos con este concepto y la definición que hemos dicho de lo que significa bíblicamente. Se le conmueve las entrañas, da a luz una nueva vida, se le conmueve las entrañas. Recordemos, por favor, que la misericordia es la actitud opuesta a la lástima. Misericordia es la capacidad de dar algo de lo nuestro, o mejor, darnos a nosotros mismos para remediar la pobreza del corazón de nuestros hermanos. Y un último elemento, el hombre herido, que es sobre lo que gira todo. Pues bien, el texto bíblico no nos explica ningún detalle específico de este personaje. Simplemente nos dice que era un hombre, un cierto hombre, pero observemos que el texto nos refiere con detalle la acción de los bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos, dejándolo medio muerto. Al leer el texto, salta enseguida a nuestra imaginación dos detalles de la pasión de Jesús. El hombre. En el interrogatorio, como bien saben, de Pilato a Jesús, en Lucas 23, 2, 13, 24, cada vez que los acusadores se dirigen al Señor, utilizan la expresión hombre. Hemos encontrado a este hombre, afirman los judíos. Ningún delito encuentro en este hombre, le responde Pilatos, inquiere: si aquel hombre era Galileo. ¿Me habéis presentado a este hombre?, responde de nuevo el procurador a los sumos sacerdotes y a los magistrados del pueblo. El Evangelio de Juan todavía será más significativo en este aspecto. Cuando Pilato ha hecho azotar a Jesús, lo presenta al pueblo alborotado y le dice: aquí tenéis al hombre, ecce homo, Juan 19, 5. Lo desnudaron, lo molieron a palos dejándolo medio muerto. El Evangelio de Lucas nos cuenta la intención de Pilatos de dar un escarmiento a Jesús para después dejarlo en libertad. Lo vemos en el capítulo 23, versículo 16. Pero finalmente el procurador romano cede ante la presión de la muchedumbre y entrega a Jesús para ser crucificado. 23-25. El texto de Juan, juntamente con los otros dos sinópticos, Mateo 27, 26, 31 y Marcos 15, 15, 20, amplía un poco la narración de estos acontecimientos. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Entonces Pilato dijo a la gente: aquí tenéis el hombre. Juan 19, 1, 5. Notemos el paralelismo existente entre el hombre asaltado junto al camino y los sucesos que tienen lugar durante la relación de Jesús con Pilato. El procurador se dirige a Jesús mediante la palabra hombre. Pilato parece no conocer demasiados detalles de Jesús, hasta pregunta si era Galileo. El hombre asaltado junto al camino también se nos presenta como un cierto hombre. El texto no nos refiere su nombre,
ni nos aporta ningún dato respecto de su vida. Pilato reconoce continuamente no encontrar ninguna culpa en el hombre que los judíos le presentan para que lo sentencie a muerte. Ningún delito he encontrado en este hombre. Capítulo 23, versículo 4. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó no era culpable de ningún delito, era como Jesús, inocente. Los bandidos cayeron sobre él y lo maltrataron injustamente. Jesús y el hombre asaltado reciben un castigo muy semejante. Antes de que un reo fuera entregado al suplicio de la cruz, era torturado mediante la flagelación. Se le desnudaba, se le ataban las manos a un poste y se le molía a palos, dejándolo medio muerto a fin de que falleciera con prontitud en la cruz y no alargar el tormento. Jesús, antes de la pasión, es azotado brutalmente. El hombre asaltado junto al camino recibe un trato un tanto semejante al que recibe Jesús cuando fue azotado. Fue desnudado y cubierto de golpes, quedó muy mal herido. El hombre asaltado por los bandidos, en el contexto de la parábola del buen samaritano, representa el sufrimiento de cualquier hombre maltratado por la opresión y la injusticia, pero también es una metáfora de la persona de Jesús, azotado en la columna antes de su crucifixión. El rostro de Jesús torturado se nos revela en el rostro sufriente de cada persona que nos sale al encuentro en el camino de la vida. Y termino, hermanas y hermanos, porque nos hemos salido de tiempo. En el Evangelio de Lucas, Jesús se aparece a sus discípulos y a otras personas, capítulo 24, versículos 13 al 53. Las apariciones de Jesús son una manera de indicarnos los lugares más genuinos en donde podemos encontrar a Cristo vivo entre nosotros. El Señor sale a nuestro encuentro en la Eucaristía, en la Santa Cena, en la fracción del pan, bellamente descrita en la narración de los discípulos de Emaús, capítulo 24, 13-35. Cristo se nos aparece en los pobres y en los que sufren, aparición que se describe metafóricamente en la parábola del buen samaritano. La fracción del pan y los pobres, uno y otro lugar, son los momentos privilegiados en los que Jesús resucitado se presenta en el camino de nuestra vida. Y me callo que el reverendo Noel me va a matar. En fin, queda una síntesis final y nos meteremos directamente la semana que viene. Nada, será un pequeño guiño, ¿vale? Y nos meteremos con los discípulos de Emaús. Vayan preparándose, por favor, el capítulo 24, versículos 13 al 35, y me despido. Como ya saben quién soy, me lo salto. Venga, el presbítero Francisco Javier, de la Comunidad Apostólica, y rezamos juntos esta oración antes de que nos la corten. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanas y hermanos, nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. Y no olviden, todo es gracia. Firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.